Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir esta noche, porque esto no es un mensaje liviano, no es una palabra más para entretenerte unos minutos y después seguir viviendo igual, ¿no? Hoy hay algo que el Espíritu Santo quiere mostrarte acerca de tu casa, acerca de tu ambiente espiritual, acerca de señales que muchos están viendo y están ignorando sin darse cuenta de que el enemigo ya comenzó a moverse alrededor de ellos. Y yo sé que algunos de los que están aquí ahora mismo sienten un peso extraño desde hace semanas. Yo sé que hay personas escuchándome que no han podido dormir tranquilas. Hay hogares donde de repente comenzaron las discusiones sin razón, casas donde la ansiedad aumentó, donde los niños comenzaron a despertarse llorando, donde la paz desapareció poco a poco y nadie entiende exactamente cuándo empezó todo. Y lo más fuerte es que muchos pensaron que era estrés, pensaron que era cansancio, pensaron que era solamente una mala temporada, pero el Espíritu Santo me mandó a decirte algo esta noche. No todo ataque comienza con un grito. Hay ataques que comienzan con señales pequeñas que casi nadie discierne. Óyeme bien, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar completamente la manera en que tú miras tu casa, especialmente un lugar específico de tu hogar que muchos consideran insignificante, pero que espiritualmente puede convertirse en un punto vulnerable si no hay discernimiento. Estoy hablando del baño. Sí, el baño. Y antes de que alguien piense que estoy exagerando, quiero que me escuches hasta el final, porque hay cosas que el mundo espiritual entiende mejor que muchos creyentes. El enemigo trabaja en silencio. Él no siempre entra tumbando puertas. A veces entra lentamente por atmósferas, por descuido, por lugares donde la vigilancia espiritual desapareció hace tiempo. Déjame preguntarte algo y respóndelo en tu espíritu. ¿Te ha pasado que entras a tu baño y sientes una pesadez rara? ¿Te ha pasado que de noche no te gusta caminar solo hacia allí? ¿Has sentido incomodidad inexplicable? ¿Has notado movimientos extraños? ¿Sueños intensos? ¿Ansiedad repentina mientras te bañas o mientras todos duermen? Y quizá lo más inquietante, ¿ha aparecido un animal específico repetidamente dentro de tu baño y tú simplemente lo ignoraste? Escúchame, porque hoy Dios va a abrirte los ojos espirituales. Yo sé que hay personas que van a escuchar esto y van a decir, esos son supersticiones. Pero también decían que David estaba loco cuando habló de gigantes. También dijeron que Eliseo exageraba cuando veía carros de fuego. También se burlaron de Noé mientras construía el arca. El problema de esta generación es que quiere discernir guerras espirituales con una mente completamente dormida espiritualmente. Y mientras muchos creyentes están distraídos, el enemigo está marcando territorios dentro de las casas. Porque sí, hermano, las casas tienen atmósfera espiritual, las paredes absorben palabras, los ambientes guardan opresión, los lugares pueden cargarse espiritualmente dependiendo de lo que entra, de lo que se habla y de lo que se permite dentro de ellos. Y yo no te hablo desde teoría. Yo he estado en hogares donde uno entra y siente inmediatamente una presión espiritual. He orado en casas donde el ambiente se siente pesado desde la puerta. Lugares donde las personas viven cansadas, irritadas, drenadas emocionalmente. Y cuando empiezas a escarbar espiritualmente, descubres señales que fueron ignoradas por meses, porque el enemigo siempre deja rastros antes de atacar completamente. Siempre hay advertencias, siempre hay señales, pero la mayoría de la gente está demasiado distraída para discernirlas. Mira, hay algo que me estremeció profundamente hace un tiempo mientras oraba de madrugada. El Espíritu Santo me mostró cómo muchas familias están viviendo bajo opresión espiritual sin siquiera darse cuenta. ¿Y sabes qué fue lo más fuerte? Que muchas veces el ataque comenzó después de cosas aparentemente pequeñas, después de ciertos sueños, después de ciertos olores extraños, después de ciertas presencias raras dentro de la casa. Y sí, después de la aparición constante de ciertos animales
en lugares específicos, porque hay criaturas que son extremadamente sensibles a ambientes alterados. La creación percibe cosas que los seres humanos espiritualmente dormidos ya no detectan. Ahora, escúchame con mucha atención, porque todavía no voy a decirte cuál es ese animal. Primero necesito que entiendas algo importante. Este mensaje no es para meterte miedo, no. El miedo paraliza, pero la revelación libera. Dios no te está despertando para aterrorizarte. Dios te está despertando para darte discernimiento, porque un creyente sin discernimiento se convierte en territorio fácil para el enemigo. Y hay demasiados hogares cristianos viviendo batallas silenciosas porque dejaron de vigilar espiritualmente. Hay matrimonios donde el amor se enfrió de repente. Hijos que comenzaron a tener conductas extrañas. Personas que sienten agotamiento apenas entran a su casa. Gente que ora en la iglesia, pero dentro de su hogar sienten una presión que no saben explicar. Y mientras tanto, señales pequeñas siguen apareciendo como advertencias espirituales, pero la gente las mata, las barre, las ignora, las minimiza, sin entender que hay momentos donde el mundo espiritual está tratando de mostrarte que algo necesita ser confrontado. Óyeme bien, familia, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Eso significa que el creyente maduro aprende a discernir patrones, ambientes y movimientos espirituales. No vivimos paranoicos, vivimos despiertos. Hay diferencia porque algunos creen que discernir es fanatismo, pero no, hermano. Fanatismo es vivir viendo demonios en todo. Discernimiento es entender cuando algo dejó de ser normal y comenzó a tener una raíz espiritual. Y esta noche Dios te trajo aquí porque hay algo que necesita romperse sobre tu casa. Hay una atmósfera que necesita cambiar. Hay puertas espirituales que necesitan cerrarse porque el enemigo no tiene derecho legal sobre tu hogar si Cristo reina en él. Pero escúchame, una cosa es que Cristo sea mencionado en una casa y otra muy distinta es que Cristo gobierne espiritualmente ese territorio. Y hoy el Espíritu Santo va a confrontar áreas que fueron descuidadas por mucho tiempo, porque hay un animal, uno específico, que aparece repetidamente en ciertos ambientes cargados espiritualmente. Un animal que casi nadie toma en serio, un animal que muchos consideran insignificante. Pero detrás de esa aparición repetitiva puede haber una señal espiritual que necesita discernimiento inmediato. Y cuando hoy entiendas lo que significa, nunca más volverás a mirar tu baño de la misma manera. Hermano, hay algo que necesito que entiendas antes de que continuemos, porque esto puede determinar la paz espiritual de tu casa durante los próximos meses. El enemigo nunca comienza destruyendo una familia de golpe. Nunca. Él comienza infiltrándose lentamente. Primero roba discernimiento, después roba paz, después roba descanso. Y cuando la familia finalmente se da cuenta de que algo está mal, muchas veces ya hay una atmósfera espiritual establecida dentro de la casa. Yo sé que algunos de los que me escuchan ahora mismo sienten exactamente eso. Sientes que algo cambió en tu hogar y no sabes explicarlo. No fue de un día para otro, fue poco a poco, lentamente como una sombra entrando en silencio. Primero comenzaron pequeñas tensiones, después cansancio extraño, después ansiedad, después discusiones absurdas, después insomnio, después pensamientos oscuros. Y lo más peligroso es que empezaste a acostumbrarte a vivir así. Óyeme bien. Hay gente que lleva tanto tiempo viviendo bajo presión espiritual que ya cree que eso es normal. Personas que se acostumbraron a dormir cansadas, a despertar agotadas, a vivir irritadas, a sentir miedo en su propia casa. Y mientras tanto, el enemigo sigue avanzando porque nadie está discerniendo el origen espiritual de lo que está ocurriendo. Escúchame con atención, porque lo que voy a decir ahora no es para asustarte, es para despertarte. Hay señales
que aparecen antes de que una opresión espiritual se establezca completamente en un hogar. Siempre las hay. Dios nunca permite batalla sin advertencia. El problema es que la mayoría de las personas ya perdió sensibilidad espiritual. Y aquí es donde esto se pone serio, porque muchos de ustedes comenzaron a notar cosas específicas en el baño de su casa. Sí, ahí comenzó parte del problema. Tal vez aparecieron olores extraños sin razón. Tal vez comenzaste a sentir incomodidad cuando entras solo de noche. Tal vez tus hijos dejaron de querer ir solos al baño. Tal vez comenzaste a sentir pensamientos raros mientras te bañabas. Ansiedad, tristeza, pesadez. Y de repente empezó a aparecer ese animal una vez, después otra vez, después otra vez, como si algo insistiera en llamar tu atención. Y tú pensaste que era coincidencia, pero déjame decirte algo que el Espíritu Santo me mostró hace tiempo. Hay ambientes que comienzan a deteriorarse espiritualmente antes de deteriorarse naturalmente. Hay lugares que empiezan a cargarse antes de que los ojos humanos puedan entender lo que está pasando. Y muchas criaturas perciben alteraciones espirituales antes que las personas espiritualmente dormidas. Tú puedes burlarte si quieres. Puedes decir que esto es exageración, pero yo he estado en casas donde las manifestaciones comenzaron pequeñas y terminaron en hogares completamente destruidos espiritualmente. Yo he visto matrimonios romperse sin explicación lógica. He visto hijos caer en depresión profunda de la noche a la mañana. He visto personas que aman a Dios comenzar a sentirse drenadas dentro de su propia casa. Y cuando uno empieza a orar y a discernir, descubre que el enemigo llevaba tiempo posicionándose en silencio. Porque Satanás ama operar donde hay descuido espiritual. Ama lugares donde nadie ora, donde nadie unge, donde nadie declara la palabra, donde todo se volvió rutina religiosa, pero no autoridad espiritual. Escúchame bien, familia. Hay hogares donde la televisión pasa prendida todo el día, pero nunca se escucha adoración. Casas donde abundan los gritos, pero no la oración. Lugares donde se habla más de problemas que de promesas. Y poco a poco la atmósfera comienza a cambiar porque las casas absorben lo que se declara dentro de ellas. La atmósfera espiritual no aparece por accidente. Se construye, se alimenta, se fortalece y el enemigo sabe exactamente cómo contaminar ambientes lentamente hasta convertirlos en territorios de agotamiento, división y opresión. Ahora escucha esto, porque aquí está una de las partes más peligrosas. Muchas veces la opresión espiritual comienza en lugares íntimos de la casa, lugares donde la persona baja vigilancia, lugares donde hay vulnerabilidad emocional, y el baño representa exactamente eso. Es un lugar de intimidad, de desnudez, de aislamiento, de drenaje, de desecho. Y el enemigo ama operar en áreas donde encuentra descuido espiritual y emocional. Por eso hay personas que sienten ataques mentales precisamente cuando están solas en esos espacios. Y yo sé que alguien ahora mismo sintió un escalofrío porque tú has vivido eso y nunca se lo dijiste a nadie. Tú pensaste que era imaginación, pensaste que era estrés, pero cada vez que entrabas allí sentías algo raro, algo pesado, algo incómodo y comenzaste a ignorarlo porque te daba miedo hablar del tema. Pero escúchame, lo que se ignora espiritualmente muchas veces se fortalece. Hay creyentes que oran por prosperidad mientras viven en ambientes cargados. Oran por paz mientras permiten contaminación espiritual dentro de su casa. Quieren libertad espiritual mientras mantienen puertas abiertas al enemigo por ignorancia, por descuido o por falta de discernimiento. Y el enemigo trabaja feliz cuando el creyente deja de vigilar, porque la Biblia dice que debemos velar y orar. Velar significa mantenerse despierto espiritualmente, significa discernir ambientes, discernir atmósferas, discernir cuando algo dejó de ser natural y comenzó a tener raíz espiritual.
Déjame decirte algo fuerte, aunque incomode. Hay hogares donde ya nadie discierne nada. Todo se volvió entretenimiento, todo se volvió rutina, se perdió sensibilidad espiritual y mientras tanto el enemigo sigue sembrando ansiedad, depresión, división y agotamiento emocional dentro de las familias. Yo he entrado a casas donde uno siente inmediatamente el peso espiritual, apenas cruza la puerta y nadie lo percibe porque se acostumbraron a vivir bajo esa atmósfera. Eso es lo más peligroso de la opresión espiritual, la normalización. La gente se acostumbra a vivir triste, se acostumbra a vivir cansada, se acostumbra a vivir peleando, se acostumbra a vivir drenada, se acostumbra a vivir con miedo y dejan de entender que Cristo no murió para que una familia viva atormentada dentro de su propia casa. Óyeme bien, Jesús no derramó su sangre para que el enemigo haga fiesta en tu hogar. Cristo no te dio autoridad para que vivas intimidado por atmósferas oscuras. Pero hay algo que debes entender. La autoridad espiritual que no se ejerce termina siendo ignorada. Y hay muchos creyentes que tienen autoridad bíblica, pero jamás la usan. Nunca oran sobre su casa, nunca bendicen sus habitaciones, nunca reprenden opresión espiritual, nunca limpian la atmósfera de su hogar con adoración y palabra. Y el enemigo ama hogares silenciosos espiritualmente. Ahora, escucha esto con mucha atención porque aquí empieza a revelarse algo profundo. Ese animal que aparece constantemente no siempre es solamente un animal. A veces es una advertencia, a veces es una señal de contaminación espiritual. A veces es evidencia de ambientes cargados donde algo necesita ser confrontado espiritualmente antes de que el ataque avance más profundo. Y no estoy diciendo que cada insecto sea demonio. No. Escúchame bien para que no malinterpretes esto. El creyente maduro no vive viendo demonios en todo, pero tampoco vive dormido espiritualmente, ignorando patrones repetitivos. Hay diferencia entre paranoia y discernimiento. Y lo que el Espíritu Santo quiere devolverte hoy es discernimiento espiritual dentro de tu casa. Porque hay personas aquí que ya no descansan bien. Hay personas que sienten vigilancia espiritual de noche. Hay gente que se despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada constantemente. Hay hogares donde comenzaron pesadillas repetitivas. Hay niños viendo sombras. Hay matrimonios desgastados emocionalmente y mientras tanto ciertas señales siguen apareciendo como si algo quisiera llamar la atención desesperadamente. Hermano, yo he aprendido algo después de años orando por familias destruidas espiritualmente. El enemigo rara vez entra de golpe. Primero observa, después marca territorio, después contamina atmósferas, después drena emocionalmente, después divide y cuando finalmente ataca fuerte, la familia ya está debilitada espiritualmente. Pero escucha esto y recibe esperanza ahora mismo. Dios no te está mostrando esto para destruirte. Dios te lo está mostrando porque todavía hay tiempo para cerrar puertas espirituales. Todavía hay tiempo para recuperar autoridad sobre tu hogar. Todavía hay tiempo para limpiar atmósferas. Todavía hay tiempo para romper opresión espiritual en el nombre de Jesús. Y en el próximo momento de esta palabra voy a revelarte por qué ciertos animales aparecen específicamente en ambientes cargados espiritualmente y lo que la Biblia ya hablaba acerca de territorios contaminados, espíritus inmundos y señales que la mayoría de la gente jamás aprendió a discernir. Óyeme bien ahora, porque vamos a entrar en una parte profunda de esta revelación. Y necesito que escuches esto con discernimiento espiritual, no con una mente burlona, no con una actitud religiosa, sino con el corazón abierto delante de Dios. Porque hay cosas que la Biblia lleva siglos revelando y que esta generación dejó de discernir por completo. El problema de muchos creyentes hoy no es falta de Biblia, el problema es falta de sensibilidad espiritual. Leen versículos, pero no perciben atmósferas.
Escuchan prédicas, pero no detectan opresión. Y mientras tanto, el enemigo sigue moviéndose silenciosamente dentro de hogares donde nadie está vigilando espiritualmente. Ahora, escucha esto con atención. A lo largo de toda la Escritura, Dios muestra que existen territorios espiritualmente contaminados, lugares donde ciertas atmósferas se establecen por pecado, por idolatría, por violencia, por inmundicia o por actividad demoníaca. La Biblia habla de tierras contaminadas, casas contaminadas, altares contaminados y ambientes cargados espiritualmente. Eso no es invento moderno. Eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando una atmósfera comienza a cargarse, la creación misma muchas veces responde antes que los seres humanos. ¿Tú crees que es casualidad que en Egipto las plagas incluyeran criaturas invadiendo territorios? ¿Tú crees que fue accidente que ranas, moscas y langostas aparecieran como manifestaciones visibles de juicio espiritual? No, hermano, porque el mundo espiritual muchas veces se manifiesta afectando lo natural. Y aquí es donde necesito que pongas mucha atención. Hay animales que en la Biblia están asociados constantemente con inmundicia, contaminación, vigilancia espiritual o ambientes alterados. Y el animal del que hoy vamos a hablar, el que aparece repetidamente en muchos baños, el que la mayoría aplasta sin discernir, es la cucaracha. ¿Sí? Escúchame bien antes de malinterpretar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cada cucaracha es un demonio. No estoy diciendo que automáticamente hay brujería porque apareció una. No, el creyente maduro no cae en fanatismo barato, pero tampoco ignora patrones espirituales repetitivos, porque hay momentos donde ciertas manifestaciones dejan de ser normales y comienzan a revelar contaminación espiritual más profunda. Ahora, déjame explicarte por qué esto es tan serio. La cucaracha siempre aparece en lugares oscuros, en lugares húmedos, en lugares contaminados, en rincones escondidos, en drenajes, en grietas, en basura acumulada. Y espiritualmente eso representa exactamente cómo operan muchos ataques demoníacos, escondidos, silenciosos, infiltrados y alimentándose de ambientes descuidados. ¿Estás entendiendo la revelación? Porque Satanás nunca entra anunciándose con trompetas. Él opera como infestación silenciosa, poco a poco, oculto, debajo de la superficie, y cuando finalmente las personas notan el problema, ya la contaminación lleva tiempo creciendo. Ahora escucha esto porque aquí viene Biblia. Jesús habló de espíritus inmundos buscando lugares secos para habitar. Mira qué impresionante es esto. La Biblia constantemente conecta inmundicia espiritual con territorios específicos. Incluso en Levítico, cuando Dios habla de limpieza, separación y purificación, no solamente habla de personas, también habla de casas contaminadas, casas que debían ser examinadas espiritualmente, casas donde ciertas señales indicaban que algo debía limpiarse antes de que toda la atmósfera terminara afectada. Pero la iglesia moderna dejó de hablar de eso. Hoy se habla de éxito, se habla de motivación, se habla de crecimiento, pero casi nadie enseña discernimiento espiritual territorial dentro del hogar. Y mientras tanto, hay familias enteras viviendo agotadas porque el ambiente espiritual de su casa está enfermo. Óyeme bien, yo he orado en hogares donde aparecían cucarachas constantemente, aunque limpiaban todos los días. Casas donde las personas sentían pesadez emocional, específicamente en ciertas áreas. Lugares donde había depresión, ansiedad, opresión nocturna y ataques mentales repetitivos. Y cuando empezábamos a orar profundamente, salían a la luz pecados ocultos, objetos contaminados, prácticas espirituales incorrectas, resentimientos guardados, pornografía escondida, brujería heredada, palabras de maldición y atmósferas completamente abiertas al enemigo. Porque el problema nunca fue solamente el animal, el problema era lo que la atmósfera estaba revelando. Y escucha esto, porque aquí es donde muchos fallan. Hay personas que quieren echar fuera opresión espiritual
sin confrontar la contaminación que permitieron dentro de su hogar. Quieren paz mientras alimentan caos. Quieren libertad mientras mantienen puertas abiertas. Quieren descanso mientras su casa está llena de gritos, inmoralidad, idolatría, odio y oscuridad espiritual. La atmósfera importa, hermano. La atmósfera habla. La atmósfera absorbe. Tú puedes entrar a una casa y sentir paz inmediatamente y puedes entrar a otra y sentir ansiedad sin explicación. ¿Por qué? Porque los ambientes espirituales son reales y el enemigo ama operar donde encuentra oscuridad emocional y espiritual. Por eso las cucarachas aparecen más de noche, porque representan exactamente cómo trabaja el reino de las tinieblas, oculto, silencioso y aprovechando oscuridad. Ahora escúchame con discernimiento, porque esto se pone más profundo todavía. Hay personas escuchándome ahora mismo que comenzaron a ver este animal repetidamente después de ciertas situaciones específicas, después de visitas extrañas, después de peleas fuertes, después de traer ciertos objetos a la casa, después de prácticas espirituales incorrectas, después de relaciones contaminadas y no entendieron que el ambiente espiritual de la casa comenzó a deteriorarse lentamente porque el enemigo necesita legalidad espiritual para operar. Y aquí es donde muchos se equivocan pensando que todo es casualidad. No, hermano, hay cosas que abren puertas. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Escuchaste eso? Eso significa que el enemigo necesita acceso, necesita espacio, necesita grietas espirituales. Y cuando una casa pierde oración, pierde adoración, pierde santidad y pierde vigilancia espiritual, comienzan a abrirse drenajes espirituales invisibles. Y por eso este animal aparece mucho en baños y drenajes, porque espiritualmente representa contaminación escondida. Ahora, escúchame bien para que nadie tuerza esta palabra. La autoridad no está en perseguir animales. La autoridad está en discernir atmósferas y restaurar el gobierno espiritual de Cristo dentro del hogar. Porque hay personas que limpian físicamente su casa, pero nunca limpian la atmósfera espiritual. Y tú puedes trapear pisos todos los días mientras el odio sigue contaminando las paredes. Puedes usar perfumes ambientales mientras la casa sigue llena de palabras de muerte. Puedes fumigar insectos mientras la opresión espiritual sigue creciendo porque nadie está confrontando la raíz. Y yo sé que esta palabra está confrontando fuerte ahora mismo porque el Espíritu Santo está tocando áreas escondidas. Hay personas que sienten una pesadez específica en su baño porque ese lugar se convirtió en punto de drenaje espiritual, emocional. Ahí lloran, ahí se derrumban, ahí tienen ataques de ansiedad, ahí llegan pensamientos oscuros. Ahí el enemigo comenzó a posicionarse emocionalmente poco a poco. Pero escucha esto con esperanza ahora mismo. Cristo tiene autoridad sobre toda atmósfera, sobre toda opresión, sobre toda contaminación espiritual, sobre toda obra de las tinieblas. Y lo que el enemigo quiso usar para marcar territorio, Dios hoy lo está usando para despertarte espiritualmente. Porque el propósito de esta revelación no es meterte paranoia, es devolverte discernimiento. No es vivir viendo demonios en cada rincón, es dejar de vivir dormido espiritualmente. Y hoy el Espíritu Santo está diciendo, despierta, vuelve a vigilar tu casa, vuelve a ungir tus puertas, vuelve a orar por tus habitaciones, vuelve a limpiar la atmósfera espiritual de tu hogar, porque una casa donde Cristo gobierna verdaderamente no puede seguir siendo territorio cómodo para las tinieblas. Voy a mostrarte algo todavía más fuerte, cómo el enemigo usa contaminación emocional, pecado oculto y objetos espiritualmente cargados para establecer vigilancia demoníaca dentro de ciertas casas. Y por qué muchos creyentes están siendo drenados espiritualmente sin darse cuenta de dónde comenzó realmente el ataque. Escúchame bien ahora, porque vamos a entrar en una parte de esta palabra donde el Espíritu Santo va a confrontar cosas escondidas dentro de muchos hogares.
Y yo sé que esto no le va a gustar a todo el mundo. Yo sé que hay personas que preferirían escuchar mensajes suaves, mensajes cómodos, mensajes que no remuevan nada por dentro. Pero cuando una casa está bajo ataque espiritual, Dios no manda entretenimiento, Dios manda advertencia, Dios manda confrontación, Dios manda despertar. Y hay alguien aquí que necesita escuchar esto antes de que el enemigo siga avanzando más dentro de su territorio. Porque el problema nunca fue solamente la cucaracha. La cucaracha es la señal, la atmósfera es el problema. Óyeme, Satanás no necesita destruirte de golpe si logra contaminar lentamente el ambiente donde tú vives. Porque una atmósfera contaminada termina drenando la mente, las emociones, la fe y la fuerza espiritual de una familia completa. Y eso es exactamente lo que muchos están viviendo ahora mismo. Gente agotada sin razón, personas irritadas constantemente, casas donde todo el mundo duerme pero nadie descansa, hogares donde la tensión se siente en el aire, donde apenas alguien entra, comienza el conflicto, donde el silencio ya no trae paz, sino pesadez. Y el enemigo ama operar así, silencioso, oculto, lento, como infestación espiritual. Por eso la cucaracha representa algo tan oscuro espiritualmente, porque aparece donde hay contaminación escondida, donde hay grietas, donde hay humedad, donde hay basura acumulada. Y espiritualmente hay hogares exactamente así. Casas donde se acumuló resentimiento por años, lugares donde hay pecado escondido debajo de la alfombra, ambientes donde nadie habla de lo que realmente está destruyendo la familia por dentro. Escúchame bien, porque aquí viene una confrontación fuerte. Hay hogares donde el enemigo encontró legalidad a través de la inmoralidad sexual. Casas donde hay pornografía escondida, conversaciones secretas, infidelidades emocionales, deseos oscuros alimentados en silencio. Y mientras la familia duerme, la atmósfera espiritual se pudre lentamente, porque el pecado oculto siempre contamina territorios. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Entiendes eso? Lo oculto nunca se queda pequeño. Lo escondido siempre termina afectando toda la atmósfera. Y hay personas escuchándome ahora mismo que comenzaron a notar opresión en su casa después de abrir puertas que jamás debieron abrir. Películas cargadas de oscuridad, música contaminada, objetos traídos de lugares espiritualmente pesados, regalos de personas llenas de brujería y envidia, amuletos, imágenes, cosas que parecían inocentes, pero que llegaron cargadas espiritualmente. Y desde entonces la paz desapareció. Yo he visto esto, hermano. Yo he orado por familias así. No te hablo desde teoría. He visto casas donde quitar ciertos objetos cambió completamente la atmósfera espiritual. Lugares donde después de limpiar espiritualmente comenzaron a detenerse las pesadillas, las peleas y los ataques mentales, porque hay objetos que llegan contaminados espiritualmente por la intención con la que fueron entregados. Y sé que algunos ahora mismo sienten incomodidad escuchando esto, pero la Biblia está llena de momentos donde Dios ordenó destruir objetos contaminados. ¿O acaso no quemaron libros de hechicería en Hechos? ¿O acaso Gedeón no tuvo que destruir altares antes de levantar el altar de Jehová? Porque no puedes establecer presencia de Dios donde todavía hay contaminación espiritual escondida. Y mientras tanto la gente sigue preguntándose, ¿por qué mi casa se siente pesada? ¿Por qué mis hijos están agresivos? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué siento ansiedad apenas entro? Porque el enemigo no siempre ataca directamente tu cuerpo. Muchas veces primero contamina el ambiente donde vives. Ahora escucha esto con mucha atención porque aquí es donde se pone más delicado. Hay hogares donde la vigilancia demoníaca ya se estableció silenciosamente.
Y cuando hablo de vigilancia, no estoy hablando de películas de terror, estoy hablando de opresión espiritual constante, sensación de observación, miedo nocturno, pensamientos intrusivos, desgaste emocional permanente, ataques mentales repetitivos, ambientes donde la desesperanza comienza a crecer como humedad en las paredes y el enemigo ama usar baños, rincones oscuros y drenajes porque representan lugares de desecho y contaminación. Por eso muchas manifestaciones comienzan allí. Porque Satanás siempre busca operar desde áreas ignoradas, emocional y espiritualmente. Escúchame bien. Hay personas aquí que lloran escondidas en el baño, ahí tienen crisis de ansiedad, ahí sienten ataques mentales, ahí sienten desesperación, ahí se derrumban emocionalmente cuando nadie las ve. Y poco a poco ese lugar comenzó a cargarse espiritualmente porque las emociones también dejan atmósfera. Tú puedes reír en la sala y estar muriéndote emocionalmente en secreto dentro del baño de tu casa. Y el enemigo ama esos lugares donde nadie ve las lágrimas, donde nadie escucha los pensamientos oscuros, donde la persona baja completamente la guardia espiritual. Pero hoy Dios está exponiendo eso, no para avergonzarte, no para destruirte, sino para arrancar de raíz lo que lleva tiempo drenando tu vida espiritual. Porque el Espíritu Santo no comparte territorio con oscuridad escondida. Y hay creyentes tratando de vivir en bendición mientras siguen alimentando contaminación emocional y espiritual dentro de su propia casa. Óyeme bien ahora, porque esto es clave. El enemigo se fortalece donde hay silencio espiritual, casas donde nunca se ora, habitaciones donde nunca se adora, lugares donde nunca se declara la palabra, familias donde nadie reprende nada, donde todo se volvió rutina, donde ya nadie tiene autoridad espiritual activa y mientras tanto la opresión crece lentamente. Después vienen los síntomas: agotamiento, desunión, frialdad espiritual, depresión, ira constante, confusión mental, pesadillas, cansancio extremo. Y la gente cree que solamente necesita vacaciones cuando realmente necesita limpiar la atmósfera espiritual de su hogar. Escúchame, hermano, Cristo no murió para que tú vivas atormentado dentro de tu propia casa. Jesús no derramó sangre para que el enemigo haga campamento en tu habitación, en tu baño, en tu familia o en tu mente. Pero hay algo que debes entender. Donde no hay gobierno espiritual, alguien más toma el control de la atmósfera. Y eso es exactamente lo que está pasando en muchos hogares. El problema no es solamente el cansancio. El problema es que el altar familiar se apagó. Ya no hay oración, ya no hay palabra, ya no hay adoración, ya no hay cobertura espiritual. Y cuando el altar se apaga, las tinieblas comienzan a avanzar. Por eso el enemigo ama hogares distraídos, casas donde todo el mundo tiene pantalla, pero nadie tiene discernimiento. Lugares llenos de ruido, pero vacíos de presencia de Dios. Y en medio de todo eso siguen apareciendo señales, sigue apareciendo la cucaracha, sigue apareciendo contaminación, sigue apareciendo pesadez como advertencia silenciosa de que algo necesita ser confrontado urgentemente. Pero escucha esto ahora mismo porque viene esperanza para tu casa. Lo que el enemigo quiso usar para marcar territorio, Dios lo va a usar para despertar autoridad espiritual dentro de ti. Porque cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad, la atmósfera cambia. Cuando alguien vuelve a orar en esa casa, las tinieblas retroceden. Cuando vuelve la adoración, los ambientes comienzan a limpiarse. Cuando vuelve la palabra, las grietas espirituales comienzan a cerrarse. En estas palabras voy a enseñarte cómo recuperar espiritualmente tu hogar. Cómo cerrar puertas que el enemigo aprovechó y cómo establecer nuevamente el gobierno de Cristo sobre cada habitación, cada rincón y cada atmósfera de tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, escúchame con toda tu atención porque llegamos al momento donde esta palabra deja de ser solamente revelación y se convierte en guerra espiritual práctica. Porque no basta con discernir el problema si nunca te levantas a confrontarlo. No basta con detectar opresión si sigues permitiendo que gobierne tu casa.
Y el Espíritu Santo me dijo algo fuerte mientras oraba por este mensaje. Me dijo, muchos de mis hijos saben que algo está mal en su hogar, pero no saben cómo recuperar espiritualmente el territorio. Y hoy eso va a cambiar. Óyeme bien, hermano. Tú no tienes que vivir con miedo dentro de tu propia casa. Tú no tienes que aceptar pesadez como si fuera normal. Tú no tienes que dormir bajo ansiedad, bajo vigilancia espiritual o bajo opresión mental, porque donde Cristo gobierna verdaderamente, las tinieblas no tienen derecho legal a permanecer. Pero escucha esto, la autoridad espiritual no opera automáticamente. Tiene que ejercerse, tiene que activarse, tiene que declararse. Hay creyentes que tienen Biblia en la sala, pero nunca la abren. Tienen aceite guardado, pero nunca ungen. Tienen autoridad espiritual, pero viven intimidados. Y mientras tanto, el enemigo sigue ocupando espacios que debieron estar bajo el gobierno de Cristo hace tiempo. Pero hoy tú vas a recuperar tu casa espiritualmente. Y lo primero que debes entender es esto. Y no puedes limpiar atmósferas mientras sigues alimentando contaminación. Escúchame bien, porque aquí muchos fallan. Quieren reprender demonios mientras mantienen abiertas las mismas puertas que les dieron acceso. No funciona así. Hay casas donde quieren paz, pero siguen llenas de gritos. Quieren libertad, pero siguen consumiendo oscuridad todos los días. Quieren presencia de Dios, pero nunca hay adoración, nunca hay oración y nunca hay santidad dentro del hogar. La limpieza espiritual comienza confrontando lo que abrió la puerta. Y yo sé que ahora mismo el Espíritu Santo está poniendo cosas específicas en la mente de algunas personas, objetos, hábitos, relaciones, conversaciones, contenidos, ambientes, porque Dios siempre revela antes de limpiar, siempre confronta antes de restaurar. Ahora escucha esto porque es importante. Lo primero que debes hacer espiritualmente es volver a levantar altar dentro de tu casa. Sí, altar. Porque toda casa tiene una atmósfera gobernante. O gobierna el ruido, o gobierna la presencia de Dios, o gobierna la ansiedad, o gobierna el Espíritu Santo. No existe vacío espiritual. Siempre hay algo reinando sobre un territorio. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no era una frase decorativa, era una declaración de gobierno espiritual. Y hoy tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que volver a declarar quién gobierna tu hogar, porque quizás llevas años viviendo ahí físicamente, pero espiritualmente dejaste de ejercer autoridad hace tiempo. Óyeme bien ahora porque esto es práctico. Quiero que entiendas algo que muchos olvidaron. Las casas escuchan lo que se declara dentro de ellas. Las paredes absorben palabras. Los ambientes responden a la atmósfera espiritual que domina el hogar. Por eso hay casas donde apenas uno entra, siente paz. Y otras donde inmediatamente siente ansiedad, porque las palabras tienen peso espiritual. Entonces, deja de declarar muerte sobre tu casa. Deja de hablar derrota. Deja de repetir todo está mal. Nunca salimos adelante. Esta familia está destruida. Ya no aguanto más porque cada palabra abre o cierra atmósferas espirituales. Comienza a declarar vida, comienza a declarar autoridad, comienza a decir, esta casa le pertenece a Cristo. Aquí habita la paz de Dios. Todo espíritu de opresión se va. Mi hogar será territorio del Espíritu Santo. Y aunque al principio no sientas nada, sigue declarando. Porque la autoridad espiritual no depende de emociones, depende del respaldo del cielo. Ahora, escucha esto, porque aquí viene algo fuerte. Hay personas que necesitan limpiar físicamente ciertas áreas de su casa mientras oran espiritualmente.
Sí, porque muchas veces el desorden natural refleja agotamiento espiritual acumulado y el enemigo ama ambientes abandonados, ama rincones olvidados, ama lugares oscuros, ama acumulación, porque Satanás siempre intenta reproducir externamente el caos que sembró internamente. Por eso hoy vas a hacer algo diferente. No vas a entrar a tu baño. Sí. Ese lugar donde sentías pesadez, ese lugar donde lloraste escondido, ese lugar donde aparecía constantemente la señal, y vas a entrar no con miedo, sino con autoridad espiritual. Escúchame bien, no vas a hacer rituales raros, no vas a practicar supersticiones, no vas a hablarle a animales. La autoridad está en Cristo, no en fórmulas humanas, pero sí vas a orar sobre ese lugar. Vas a ungir discretamente la puerta con aceite mientras declaras que ese territorio le pertenece a Jesús. Vas a poner adoración en tu casa, vas a leer Salmo 91 en voz alta, vas a declarar la sangre de Cristo sobre cada habitación. Porque cuando la presencia de Dios comienza a llenar una casa, las tinieblas empiezan a perder comodidad. Óyeme, hay ambientes donde el enemigo estaba cómodo, porque nadie oraba ahí hace años, nadie adoraba, nadie reprendía nada. Pero cuando un hijo de Dios vuelve a levantar altar, el ambiente espiritual cambia completamente. Yo he visto esto con mis propios ojos. He visto hogares transformarse después de volver a llenar la casa de oración. Familias donde se detuvieron las pesadillas, niños que volvieron a dormir tranquilos, matrimonios restaurados, personas que dejaron de sentir aquella presión oscura apenas entraban al baño o a ciertas habitaciones. Porque la presencia de Dios desplaza opresión. Ahora escucha esto, porque aquí viene otra clave importante. Tienes que romper acuerdo con el miedo, porque el enemigo quiere que después de escuchar esta palabra tú vivas paranoico. Pero no, ese no es el propósito. El propósito es despertar discernimiento, no producir terror. El miedo alimenta opresión. La autoridad la destruye. Y hay personas que llevan años viviendo atemorizadas espiritualmente porque olvidaron quién vive dentro de ellas. Escúchame bien. El Espíritu Santo dentro de un creyente tiene más poder que cualquier atmósfera de oscuridad, pero tienes que creerlo. Tienes que levantarte espiritualmente, tienes que dejar de actuar como víctima y comenzar a caminar como alguien respaldado por el cielo, porque Cristo ya venció. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Entiendes eso? No dice que las tinieblas son más fuertes. No dice que la brujería tiene la última palabra. No dice que el enemigo puede dominar una casa donde Cristo reina verdaderamente. Pero sí dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí está el problema de muchos. Quieren que el diablo huya sin resistirlo, sin confrontarlo, sin levantar autoridad espiritual. Hoy eso termina. Hoy tú vuelves a tomar posesión espiritual de tu hogar. Hoy vuelves a orar en cada habitación. Hoy vuelves a levantar adoración. Hoy vuelves a limpiar la atmósfera. Hoy vuelves a cerrar puertas que el enemigo aprovechó silenciosamente. Y escucha esto, porque el Espíritu Santo me lo mostró claramente mientras oraba. Hay hogares donde después de esta palabra algo va a cambiar inmediatamente. La atmósfera va a sentirse diferente, la paz va a regresar, el descanso va a volver, porque cuando Cristo vuelve a ocupar el centro de una casa, las tinieblas comienzan a retroceder. Pero no vuelvas a descuidar el altar, no vuelvas a dormir espiritualmente, no vuelvas a permitir contaminación silenciosa dentro de tu hogar. Porque el enemigo siempre está buscando grietas. Pero un hogar cubierto por la presencia de Dios se convierte en territorio demasiado peligroso para las tinieblas. Vamos a cerrar esta palabra entrando en oración profética, declarando cobertura sobre tu casa,
sobre tus habitaciones, sobre tus hijos y sobre cada atmósfera donde el enemigo intentó establecer opresión en el nombre poderoso de Jesús. Familia, escúchame bien, porque antes de terminar esta palabra, quiero que respires profundo por un momento y entiendas algo que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón esta noche. Dios no permitió que escucharas este mensaje para llenarte de miedo. Dios no te trajo aquí para que vivas perseguido por paranoia espiritual. No, Él te trajo porque te ama demasiado como para dejarte dormido mientras el enemigo intentaba desgastar silenciosamente tu casa. Y yo sé que esta palabra confrontó fuerte. Yo sé que removió cosas profundas, pero también sé que hay personas sintiendo algo diferente ahora mismo, porque cuando la verdad entra, la oscuridad comienza a perder fuerza. Óyeme bien, tu casa no nació para ser territorio de ansiedad. Tu hogar no fue diseñado para opresión. Tus hijos no nacieron para crecer bajo pesadez espiritual. Tu mente no fue creada para vivir agotada todos los días. Cristo no murió en la cruz para que el enemigo gobierne las atmósferas de tu hogar. Y hay alguien aquí que necesita escuchar esto con lágrimas en los ojos si es necesario. Todavía hay esperanza para tu casa. Todavía hay restauración. Todavía hay paz disponible. Todavía hay autoridad espiritual sobre tu vida. Porque aunque el enemigo haya intentado infiltrarse silenciosamente, él sigue siendo un derrotado delante del poder de Jesucristo. Escúchame, yo sé que algunos de ustedes llevan meses sintiéndose drenados emocionalmente. Hay personas aquí que llegan cansadas a su propia casa, gente que siente una presión apenas cruza la puerta. Personas que sonríen delante de otros, pero por dentro están luchando con ansiedad, miedo, agotamiento mental y opresión espiritual. Y lo más duro es que muchos pelearon solos en silencio porque pensaron que nadie los entendería. Pero Dios sí te entendió. Dios sí vio tus lágrimas escondidas. Dios sí escuchó esas madrugadas donde te encerraste en el baño a llorar sin que nadie te viera. Dios sí vio los ataques mentales, sí vio el cansancio, sí vio las noches sin dormir, sí vio cómo luchabas por mantener tu casa en pie mientras todo parecía derrumbarse lentamente. Y hoy el cielo te está diciendo, no estás solo. Óyeme bien, hermano. El enemigo quiso convencerte de que ya era tarde para tu familia. Quiso hacerte creer que la atmósfera de tu hogar nunca cambiaría. Quiso normalizar la tristeza, el conflicto y el agotamiento dentro de tu casa. Pero el Espíritu Santo me mandó a decirte algo esta noche. Cuando Cristo entra verdaderamente en un territorio, toda atmósfera tiene que someterse, toda opresión retrocede, toda oscuridad pierde fuerza, toda vigilancia demoníaca cae, toda obra de brujería se rompe, toda contaminación espiritual comienza a secarse en el nombre poderoso de Jesús, porque la luz siempre tiene más autoridad que las tinieblas. Y escucha esto, porque quiero hablarle directamente a esa persona que tiene miedo ahora mismo. Tú que estás pensando, y si realmente había algo malo en mi casa, escúchame bien. No te enfoques en el tamaño del ataque. Enfócate en el tamaño del Dios que pelea por ti. Porque el enemigo quiere que vivas impresionado por las tinieblas, mientras Dios quiere que recuerdes el poder de la cruz. La sangre de Cristo sigue teniendo autoridad. El nombre de Jesús sigue haciendo temblar demonios. La presencia del Espíritu Santo sigue limpiando atmósferas. La adoración sigue rompiendo cadenas. La oración sigue cerrando puertas al enemigo y tu casa no será la excepción. Ahora mismo quiero que imagines algo conmigo. Imagínate entrando nuevamente a tu hogar y sintiendo paz. Imagínate dormir tranquilo otra vez. Imagínate a tus hijos descansando sin miedo. Imagínate volver a escuchar risas donde había tensión.
Imagínate la presencia de Dios llenando cada habitación de tu casa. Porque eso no es fantasía. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una familia vuelve a levantar altar delante de Dios. Pero escucha esto con atención. No vuelvas atrás después de esta palabra. No vuelvas a descuidar la atmósfera de tu hogar. No vuelvas a llenar tu casa de ruido espiritual contaminado. No vuelvas a apagar el altar familiar. No vuelvas a permitir que el enemigo gane terreno silenciosamente mientras todos están distraídos. Porque la guerra espiritual no se gana con emociones. Se gana con permanencia, con oración constante, con vigilancia espiritual, con una casa rendida verdaderamente a Cristo. Óyeme, hay algo poderoso que sucede cuando alguien decide convertir nuevamente su hogar en territorio santo. El enemigo comienza a perder comodidad, la atmósfera cambia, la presencia de Dios empieza a sentirse, los pensamientos comienzan a ordenarse, la ansiedad pierde fuerza, el miedo retrocede, porque donde habita la presencia de Dios, las tinieblas no pueden gobernar. Y yo siento esto fuerte ahora mismo en mi espíritu. Hay personas que después de escuchar esta palabra van a comenzar una nueva temporada espiritual dentro de su casa. Algo va a cambiar. El ambiente va a cambiar, la paz va a regresar, porque Dios está despertando nuevamente sacerdotes espirituales dentro del hogar, hombres y mujeres que volverán a orar por sus habitaciones, padres que volverán a bendecir a sus hijos, familias que volverán a levantar adoración dentro de su casa. Y escucha esto, porque esto viene directamente del Espíritu Santo. Tu casa volverá a respirar paz. No importa cuánto tiempo hubo pesadez, no importa cuánto tiempo hubo opresión, no importa cuánto tiempo hubo ansiedad, la presencia de Dios tiene poder para restaurar atmósferas completas. Ahora quiero que hagamos algo juntos, ahí donde estás. Si puedes, cierra tus ojos por un momento y comienza a declarar conmigo. Señor Jesús, hoy recupero espiritualmente mi hogar. Toda atmósfera de opresión se rompe. Toda obra de oscuridad cae, toda vigilancia demoníaca se va, toda contaminación espiritual sale de mi casa. Declaro que mi hogar le pertenece a Cristo. Declaro paz sobre mis habitaciones. Declaro descanso sobre mi familia. Declaro cobertura sobre mis hijos. Declaro luz donde hubo oscuridad. Declaro vida donde hubo agotamiento. En el nombre de Jesús, toda pesadez se rompe, toda ansiedad retrocede, todo miedo cae y la presencia del Espíritu Santo llena mi casa desde hoy. Óyeme bien, mientras hacías esa oración, algo comenzó a moverse espiritualmente. Porque cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad, el infierno lo siente. Cuando alguien vuelve a establecer el gobierno de Cristo sobre su hogar, las tinieblas comienzan a retroceder inmediatamente. Y antes de terminar, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para condenarte, no te trajo para asustarte, te trajo para despertarte, para protegerte, para devolverte discernimiento espiritual, para recordarte que todavía tienes autoridad en Cristo. No importa lo que hayas vivido, no importa cuánto desgaste hubo, no importa cuánto tiempo sentiste esa pesadez, tu historia no termina en opresión, tu casa no termina en oscuridad, tu familia no le pertenece al enemigo, porque hay sangre sobre tu puerta, hay autoridad sobre tu vida. Hay un Dios peleando por tu hogar y hoy tú vuelves a levantarte espiritualmente. Hoy vuelves a tomar posesión de tu territorio. Hoy vuelves a cerrar puertas al enemigo. Hoy vuelves a encender el altar de tu casa. Y declara conmigo una vez más, con autoridad, con fe y con toda tu alma. Yo me levanto para guardar mi casa, porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Familia, escúchame bien, porque antes de cerrar esta palabra completamente, el Espíritu Santo me está diciendo que hay personas aquí que necesitan entender algo profundo sobre lo que acaba de pasar en este mensaje. Tú no llegaste aquí por accidente.
No fue casualidad que escucharas esta palabra completa. No fue coincidencia que justamente hoy apareciera este mensaje delante de tus ojos. Porque mientras tú pensabas que solamente ibas a escuchar una reflexión más, Dios estaba tratando de despertar tu discernimiento espiritual antes de que el enemigo siguiera avanzando silenciosamente dentro de tu casa. Y óyeme bien, yo siento fuerte esto ahora mismo. Hay personas que comenzaron este mensaje sintiéndose agotadas y lo están terminando sintiendo esperanza otra vez. Porque cuando el Espíritu Santo revela algo, nunca lo hace para destruirte. Él revela para sanar. Él expone para liberar. Él confronta para restaurar. Y aunque esta palabra removió cosas incómodas, también abrió una puerta para que la presencia de Dios vuelva a entrar con fuerza dentro de tu hogar. Escúchame, hermano. No ignores lo que sentiste mientras escuchabas esta palabra. Porque algunos sintieron escalofríos, otros sintieron quebranto, otros recordaron situaciones específicas dentro de su casa, otros entendieron por primera vez que aquello que estaban viviendo no era solamente cansancio emocional, había una batalla espiritual intentando desgastar lentamente su atmósfera familiar. Pero hoy algo cambió, porque la luz entró donde había oscuridad, el discernimiento despertó donde había confusión. Y la autoridad espiritual comenzó a levantarse nuevamente dentro de ti. Óyeme bien ahora, porque esto es importante. El enemigo siempre intenta hacerte sentir pequeño delante del problema. Quiere que pienses que no tienes autoridad. Quiere que te acostumbres a la opresión. Quiere normalizar la ansiedad, el agotamiento y el miedo dentro de tu casa. Pero el Espíritu Santo me mandó a decirte algo esta noche. Tú no eres una víctima espiritual abandonada. Tú eres un hijo de Dios con autoridad para establecer el gobierno de Cristo sobre tu hogar. Y hay alguien aquí que necesita volver a creer eso, porque llevas demasiado tiempo sintiéndote derrotado, demasiado tiempo sintiéndote drenado, demasiado tiempo viviendo apagado espiritualmente. Y poco a poco el enemigo intentó convencerte de que así sería siempre. Pero no será siempre así, porque cuando Dios despierta a alguien espiritualmente, las atmósferas comienzan a cambiar. Escúchame bien. Quizás todavía hay cosas en tu casa que necesitan ordenarse. Quizás todavía hay heridas emocionales. Tal vez todavía hay hábitos que debes confrontar. Tal vez todavía necesitas limpiar áreas espirituales dentro de tu hogar. Pero no te enfoques solamente en lo que falta. Mira lo que Dios ya comenzó hoy. Porque el simple hecho de que tú estés escuchando esta palabra hasta este momento ya demuestra que el Espíritu Santo está peleando por tu casa. Y yo quiero hablarle ahora mismo directamente a esa persona que se siente culpable. ¿Tú qué piensas? Debí haber cuidado mejor mi hogar. Debí haber discernido antes. Debía haber orado más. Escúchame. El enemigo quiere atraparte en culpa porque sabe que una persona culpable pierde fuerza espiritual. Pero Cristo no vino solamente a perdonarte, también vino a levantarte otra vez. Y desde hoy tú vas a dejar de caminar avergonzado espiritualmente dentro de tu propia casa porque Dios todavía quiere usar tu hogar como territorio de paz. Óyeme bien, familia. Hay algo poderoso cuando una casa vuelve a llenarse de oración. Algo cambia en el ambiente. Las discusiones comienzan a bajar. La ansiedad pierde fuerza. La desesperación comienza a romperse porque la presencia de Dios no es teoría religiosa. La presencia de Dios transforma atmósferas reales. Yo he visto casas cambiar completamente después de volver a levantar altar familiar. He visto hijos restaurados, matrimonios sanados, ambientes cargados que comenzaron a sentirse ligeros nuevamente. Porque donde el Espíritu Santo gobierna, las tinieblas no pueden quedarse cómodas. Y escucha esto, porque lo siento fuerte en mi espíritu ahora mismo. Hay personas
que después de esta palabra van a recuperar el descanso. Sí, porque llevabas tiempo durmiendo cansado, tiempo despertando drenado, tiempo sintiendo presión mental constante, pero el Espíritu Santo está trayendo reposo nuevamente sobre tu mente y sobre tu casa. No porque el problema sea pequeño, no, sino porque Cristo sigue siendo más grande que cualquier ataque espiritual. Y ahora quiero pedirte algo muy importante. Si esta palabra habló contigo, si sentiste que Dios te estaba despertando, quiero que hagas algo profético ahora mismo en los comentarios. No por algoritmo, no por emoción vacía. Hazlo como una declaración espiritual pública de autoridad sobre tu hogar. Escribe en los comentarios: mi casa le pertenece a Cristo. Y después quiero que escribas también: yo me levanto para guardar mi casa, porque hay poder cuando declaras públicamente lo que el cielo está haciendo dentro de ti. Y yo quiero leer esos comentarios y orar por cada familia representada aquí, porque esto no es solamente un video más. Esto es una batalla espiritual por hogares, por familias, por atmósferas que el enemigo intentó contaminar silenciosamente. Y también quiero pedirte algo más. Si conoces a alguien que está viviendo ansiedad dentro de su casa, alguien que siente opresión, alguien que lleva tiempo agotado espiritualmente, comparte esta palabra con esa persona ahora mismo, porque hay familias que necesitan despertar antes de que el desgaste espiritual avance más. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de una simple obediencia. Óyeme bien. Yo siento que después de hoy muchas casas van a cambiar espiritualmente porque el enemigo operaba cómodamente donde nadie discernía nada. Pero ahora el Espíritu Santo está levantando vigilancia espiritual otra vez dentro de las familias. Padres que volverán a orar por sus hijos, madres que volverán a ungir habitaciones, familias que volverán a levantar adoración dentro del hogar, personas que volverán a declarar la palabra con autoridad, y donde vuelve el altar, vuelve la cobertura, vuelve la paz, vuelve la presencia de Dios. Ahora, antes de terminar completamente, quiero orar una última vez contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro cobertura sobre cada hogar representado aquí. Declaro que toda atmósfera de opresión se rompe, toda vigilancia demoníaca cae, toda obra de oscuridad retrocede, toda ansiedad pierde fuerza, todo espíritu de miedo se seca en el nombre de Jesús. Declaro paz sobre cada habitación.